En esta oportunidad vamos a reaccionar a un video del canal Academia Play que se titula de la siguiente manera: ¿Cómo una secta judía se convierte en una religión universal? Evidentemente están hablando del cristianismo, así que vamos a remontarnos a los orígenes cristianos y vamos a ver cómo es que comenzó a existir esta religión universal. Me late a mí un poquito por el currículo que tiene este canal, que nos va a ofrecer una hipótesis alternativa, o sea, nos va a proporcionar una explicación que no se ajusta a lo que el cristianismo propone. Y es que el cristianismo comienza a existir a causa de la resurrección de Jesús. Vamos a ver qué es lo que dice este canal y vamos a ver si podemos opinar algo al respecto. Vamos. Jerusalén fue la ciudad en la que Jesús fue crucificado por los romanos, y fue en esa ciudad donde los primeros cristianos comenzaron su apostolado. Jesús no dejó una norma, y pronto hubo discrepancias. Algunas de ellas se discutieron en el Concilio de Jerusalén. Jesús no dejó una norma. Esto me parece que es una afirmación un tanto contundente sin justificación. ¿Por qué? Porque que Jesús no haya escrito algún documento o que los documentos del Nuevo Testamento no digan de forma explícita que Jesús haya dejado alguna norma respecto a la iglesia naciente, eso no quiere decir que Jesús no lo haya hecho. De hecho, un documento muy antiguo de los padres apostólicos llamado Primera de Clemente, que es una epístola del obispo de Roma, Clemente, a la iglesia de Corinto, afirma que de hecho Jesús sí dejó normas establecidas para el inicio de la iglesia y particularmente habla del obispado, ¿está bien? De cómo debían de ungir a los obispos. En torno al año 50 después de Cristo, una reunión que es narrada en dos fuentes del Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles y la Carta a los Gálatas. Evidentemente, a medida que el tiempo va a ir pasando, van a aparecer nuevas discusiones y Jesús no dejó, obviamente, todas las disposiciones sobre la mesa, no sé, en un pendrive diciendo cuando pase esto, hagan esto, cuando pase esto, hagan esto. De hecho, Jesús advierte en el Evangelio de Juan que van a haber cosas que el Espíritu Santo les va a revelar a los apóstoles de cómo conducirse en la iglesia del Señor. Por ende, sí, evidentemente van a haber discusiones y la iglesia primitiva va a tener que tomar decisiones y posturas respecto a determinadas cosas. En este caso, los judaizantes y si los gentiles debían de practicar la ley judía y cosas por el estilo. Pero reitero, eso no quiere decir que Jesús no haya dejado indicaciones a los apóstoles de cómo debían de conducirse en la iglesia primitiva. El concilio es considerado el punto de partida de transformación del cristianismo, que pasa de ser una secta judía de carácter local a una religión universal. No estoy tan de acuerdo en absoluto, porque ya evidentemente el cristianismo se despega del judaísmo. La simple afirmación, Jesús ha resucitado de los muertos, por ende es el Mesías esperado y es el Hijo de Dios, ya hace que se despegue del judaísmo y de todas las sectas judías. ¿Se entiende? Esa declaración, ese querigma primitivo, hace que este grupo naciente se despegue de todo tipo de judaísmo de la época. Obviamente van a tener temas que tratar y resolver y es cómo incorporan adeptos a su cosmovisión, a su religión, ¿no? Que no fueran judíos. Pero esto no quiere decir que era una secta judía más para ese entonces, antes del Concilio de Jerusalén. En absoluto, para nada. En esa reunión de ancianos y apóstoles, Pedro opta por la idea de la salvación por la fe. Eso era lo que realmente importaba. Por eso, se decidió que los gentiles convertidos al cristianismo no estaban obligados a mantener algunas de las normas de la ley de Moisés, como las reglas relativas a la circuncisión de los varones. Estamos en el confuso periodo apostólico, que abarca... Ok, el tema de la fe, de la salvación por fe, se presenta en el Nuevo Testamento en contraposición de las obras.
Pero ¿de qué obras? ¿De qué obras se refiere el Nuevo Testamento? No habla de las obras morales, ¿está bien? De la caridad, de el corresponder amorosamente con la necesidad del prójimo, sino habla de las obras litúrgicas, las obras del Antiguo Testamento, que eran parte de todo un ritual y que en Cristo hayan cumplimiento. Porque Cristo, la persona de Cristo, cumple todo eso mediante el sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces ya las obras del antiguo pacto, dado que se ha inaugurado uno nuevo, ya no requieren ser observadas. Pero eso no quiere decir que los cristianos primitivos estaban en contra de las obras de caridad en absoluto, sino que, tal y como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Pero hay que distinguir la clase de obras a las que se refiere dependiendo del contexto. Hay unas obras que son impulsadas por el cristianismo, que son las obras de caridad, las que corresponden con la fe en Cristo Jesús, y hay otras obras que son las distintivas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto propio del judaísmo, y esas son las que el cristianismo abandona. Marca la vida de los apóstoles hasta la primera década del siglo II. Entre sus líderes más importantes estaban, además del citado Pedro, Juan el Apóstol, que no está claro que sea el mismo que Juan el Evangelista, y Santiago el Justo, que era el hermano de Jesús. A este último no hay que confundirle con Santiago Apóstol o Santiago el Mayor, que era hermano de Juan y que años antes del Concilio de Jerusalén había sido ordenado matar en la misma ciudad, decapitado con una espada. Habían dos Santiagos apóstoles, ¿está bien? Y hay una discusión en la iglesia primitiva respecto a quién era este Santiago. Si era un primo de Jesús o si era Santiago el menor de los 12 apóstoles, ¿está bien? Pero el cristianismo primitivo no creía de que fuera un hijo de María este Santiago al que se hace referencia en la era apostólica. Además de esa pequeña comunidad judeocristiana que empezó a predicar la palabra de Jesús, se le unieron algunos paganos, además de otros seguidores de la ley de Moisés, como es el caso de Saulo, también llamado Pablo. Saulo era oriundo de Tarso, una ciudad comercial, centro de cultos de todo tipo, es decir, un foco de sincretismo religioso. Era ciudadano romano, pero de familia judía ultraconservadora. Tuvo su primer contacto con los seguidores de Jesús en Jerusalén y se dedicó a perseguirlos. En los Hechos de los Apóstoles se dice que Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Presenció la ejecución del diácono Esteban, que fue lapidado. Después del martirio de Esteban, camino de Damasco tuvo una revelación. Se cayó al suelo, oyó la voz de Jesús y se convirtió al cristianismo. Más tarde la tradición situó a Saulo a lomos de un caballo antes de la caída. Tras este conocido suceso, fue bautizado y comenzó su ministerio. Acá hay que hacer una aclaración. La afirmación tuvo una revelación puede ser un tanto ambigua. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que proponen que lo que Pablo tiene es una revelación personal. Es una experiencia mística interna que lo lleva a abrazar la fe cristiana. Pero esto no es lo que afirman los documentos más antiguos cristianos. Lo que se afirma es que Pablo tuvo una experiencia real con Jesucristo en el espacio-tiempo. ¿Se entiende? Con Jesús resucitado. Hubo un hecho histórico, un evento físico que presenció Pablo y los que estaban acompañándolo. Pese a que el libro de los Hechos luego también va a decir que quienes lo estaban acompañando no llegan a entender qué es lo que decía en este caso Jesús, pese a que no podían ver con claridad qué es lo que tenían delante, evidentemente todos fueron capaces de poder sentir, percibir que había un fenómeno real en el espacio-tiempo delante de sus ojos que estaba ocurriendo. Y es, al parecer, solo Pablo quien distingue por medio de la vista y por medio del oír que este es Jesús resucitado. Pero que hay un evento histórico en el espacio-tiempo que es compartido por un grupo de personas, eso no cabe duda. De eso no cabe duda. Ahora,
¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay gente que dice, no, Pablo tuvo una experiencia mística interna y a eso le llaman revelación. Y pese a que este encuentro de Jesús con Pablo es una revelación, no debe confundirse con esa experiencia mística interna privada, sino que ocurre en el espacio-tiempo en presencia de un grupo de personas que acompañaban a Pablo. Es un hecho real. ¿Por qué también vale la pena la aclaración? Porque todas estas explicaciones pretenden de alguna manera presentarse como hipótesis alternativa al caso de la resurrección de Jesús. ¿Se entiende? Entonces, como la explicación histórica que niega la verdad del cristianismo pretende de alguna manera elaborar una hipótesis lo suficientemente congruente que sea capaz de explicar el origen de la fe cristiana, va a apelar a cualquier recurso que encuentre a mano para no proporcionar la explicación de la resurrección. Entonces, esta experiencia mística no requiere un cuerpo resucitado, no requiere a Jesús nuevamente con signos vitales, no requiere que Jesús nuevamente esté con vida, ¿se entiende? Entonces, vale la pena esa aclaración por las dudas para que ninguno se confunda. Se suele decir, aunque erróneamente, que a partir de este momento cambió el nombre de Saulo por Pablo, dando un nuevo rumbo a su vida. La fe del converso le llevó a emprender 3 grandes viajes con la misión de predicar el Evangelio. No pocas veces, Pablo ha sido acusado de inventar el cristianismo, y es verdad que le dio cuerpo y forma a la primitiva iglesia cristiana. Pero es cierto esto, tanto judíos como musulmanes van a apelar a Pablo para la explicación del origen de la fe cristiana. Pablo se inventó el cristianismo, van a decir. ¿Está bien? Por eso vale la pena la aclaración. Pero como explicó el historiador Paul Johnson, la verdad es que Pablo no inventó el cristianismo ni lo pervirtió, lo salvó de la extinción. Entre su primer y segundo viaje tuvo... Lo salvó de la extinción. Bueno, hay que ver en el contexto en el que lo dice, ¿no? Ocasión de acudir al concilio de Jerusalén, donde coincidió con Pedro y otros apóstoles. Fue Pablo el que convenció a los demás sobre la inutilidad de imponer el rito de la circuncisión a los gentiles conversos. Hubo algunas diferencias que se agrandaron tras la disputa de Antioquía. Algunos autores señalan que Pablo optó por una corriente más rupturista con el judaísmo, en contraposición a la corriente más conservadora que representaba Santiago, el hermano de Jesús. A ver, nosotros tenemos que entender que la historia como tal nos llega a nosotros fragmentada. Los datos históricos del pasado, y más cuando hablamos del mundo antiguo, nos llega a nosotros de forma fragmentada. Por ende, no tenemos los detalles. No tenemos absolutamente toda la información de todo lo que ocurría en un determinado evento, ¿no? Como por dar un ejemplo, el Concilio de Jerusalén. Entonces, por medio del libro de los Hechos únicamente como fuente que nos narre qué fue lo que ocurrió en el Concilio de Jerusalén, no podemos hacer una afirmación tan contundente como diciendo Pablo, por dar un ejemplo, fue el único que propuso esta idea y bueno, gracias a Pablo es que los primeros cristianos se abrieron a los gentiles e incorporaron esta creencia, ¿no? No podemos hacer esa clase de afirmación, porque pese a que el libro de los Hechos hace énfasis respecto a las creencias de Pablo, a la doctrina de Pablo y al protagonismo que tiene Pablo en la iglesia primitiva, no sabemos cuál era la postura de los demás apóstoles. Por alguna extraña razón el libro de los Hechos únicamente pone énfasis en Pablo, a partir de, si yo no me equivoco, Hechos 11 y 12, en adelante va a ser monopolizado el libro de los Hechos por Pablo. Al principio va a aparecer Pedro, va a aparecer Santiago, va a aparecer Santiago el Mayor, quien es asesinado por Herodes, va a aparecer el apóstol Juan, pero después de los 12 no se sabe casi nada, no se sabe nada. ¿Cuál era la postura del resto de los apóstoles? ¿Cuál era la postura de aquellos que recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2? ¿Cuál era la postura de estos? No lo sabemos. No sabemos qué fue de ellos, no sabemos qué fue la postura que adoptaron y demás. Entonces, como no lo sabemos, no podemos hablar desde el desconocimiento. No podemos formular hipótesis desde el desconocimiento. Eso sería demasiado ad hoc.
Y no es preferible esa clase de hipótesis. Por ende, nosotros lo único que podemos afirmar es aquello que tenemos respaldado con documentación. Evidentemente, Pablo sí sostiene esta postura, pero no podemos decir que era el único que sostenía esta postura, en absoluto, porque reitero, no tenemos la suficiente documentación como para saber la iglesia primitiva y sus principales líderes, aparte de aquellos que son mencionados en el libro de los Hechos, qué postura tenían. ¿Se entiende? Pedro, con un carácter más adaptativo, sería una especie de persona puente entre ambos. Acá pasa algo, desde mi humilde punto de vista. Acá pasa algo, y es que siempre a Santiago se lo ha catalogado como el malo de la historia, ¿no? La oposición que hay entre el ministerio de Pablo y el ministerio de Santiago, ¿no? Es como que son dos rivales que van a combatir por la influencia doctrinal de la iglesia primitiva. El hecho de que todo se haya suscitado respecto al concilio de Jerusalén, el hecho de que todo se haya suscitado por medio de algunos de la iglesia de Jerusalén que habían venido a Antioquía, donde era que estaba Pablo, y hayan de alguna manera querido influenciar a la iglesia de Antioquía a guardar la ley, no quiere decir necesariamente que Santiago se encontraba en oposición a Pablo. En absoluto, para nada. Simplemente hay que entender los procesos naturales de asumir ideas en los seres humanos y particularmente en grupos. Estamos hablando de la iglesia primitiva y la iglesia primitiva va a ir adoptando cada vez más a medida que pasa el tiempo una identidad personal mediante la teología que va a ir abrazando. Y esta teología se va a ir desarrollando a medida que se susciten ciertas discusiones. Pero esto no quiere decir que había una enemistad o una fuerte oposición o que se encontraban en veredas opuestas tanto Santiago como Pablo. En absoluto. Simplemente Santiago, como obispo de la iglesia de Jerusalén, puede ser que haya permitido que los judíos, dado que era una iglesia principalmente llena de judíos, que los judíos sigan guardando la ley. De hecho, al principio era común que los apóstoles vayan a adorar al templo del primer pacto, del pacto mosaico. Entonces, hay procesos de asimilación de creencias que no son de la noche para la mañana, sino que llevan tiempo. Y más cuando estos procesos son grupales y no individuales. A una persona, a un individuo aislado, le es quizás más fácil cambiar a que cambie todo un grupo de personas. Y más en el mundo antiguo, más hablando de judíos, más hablando de religión. Evidentemente los cambios no van a suscitar de la noche para la mañana, no van a aparecer de la noche para la mañana, a menos que haya habido un impacto lo suficientemente poderoso como para que realmente se planteen nuevas ideas, pero por lo que causa, los efectos que causan un impacto realmente poderoso. Por dar un ejemplo, la resurrección de Jesús. Pero después las demás cosas van a llevar su tiempo. Y esto no quiere decir que Santiago haya estado en una vereda opuesta a la de Pablo, sino que el mismo libro de los Gálatas, que es aquel que cita el autor de este video, señala que había amistad entre Santiago y Pablo. Se habían dado la mano en señal de compañerismo. ¿Esto qué quería decir? Que estaban no solamente en el mismo bando, sino que predicaban lo mismo. Persona puente entre ambos. Aunque el epicentro del cristianismo estaba en Asia Menor, el objetivo fue la expansión de la doctrina cristiana dentro del Imperio Romano, y para ello había que acudir a Roma, la capital del mismo. Lo hizo Pedro, que dejó por completo el círculo de Jerusalén, aceptando la teología de Pablo. La tradición muestra a Pedro como el fundador de la comunidad romana. Acá es en donde está el problema, aceptando la teología de Pablo. ¿De dónde saca eso? ¿De dónde saca que hay una teología de Pablo? ¿De dónde sacan eso? ¿De qué fuente se saca? ¿De qué fuente se extrae dicha idea? Porque el mismísimo Pablo, cuando tiene ese encuentro con Cristo resucitado, acude a los cristianos para corroborar su teología, para ver a ver si no estaba en lo incorrecto. Es el mismo Pablo quien lo narra en el libro de Gálatas. No ocurre esto inmediatamente.
pero sí termina ocurriendo antes de ejercer su apostolado. Antes de ejercer su apostolado como tal, Pablo corrobora sus creencias con los líderes de la iglesia primitiva. Ya hay, para el momento en el que Pablo tiene ese encuentro con Jesucristo, ya hay una teología no lo suficientemente desarrollada como vamos a ver en décadas y siglos posteriores. Obviamente, para ese momento, mediados de que, ¿esto cuándo habrá ocurrido? Finales de la década del 30. Para finales de la década del 30, ya hay una teología desarrollada por la iglesia primitiva a la que Pablo asiste, a la que Pablo llega e intenta corroborar si está en lo correcto o no respecto a lo que cree. Pablo no era un llanero solitario que simplemente tuvo una experiencia y se largó en el mundo, se aventuró en el mundo a predicar el evangelio y la iglesia, por otro lado, estaba como que desvinculada del ministerio de Pablo y llegó un momento en donde dijeron, che, muchachos, mirá toda la fama que tiene Pablo y si lo traemos para nuestras filas, y ahí Pedro, Santiago y Juan se sentaron y dijeron, Pablo, te queremos sumar a la mesa. No pasó eso. Recordemos, hay veces que nosotros analizamos esto mucho con una mente protestante, donde hay diferentes grupos de protestantes, comunidades de protestantes, que no necesitan, no necesita uno pasarle la data al otro de qué es lo que está haciendo y cosas por el estilo. Son comunidades independientes. En el mundo antiguo, en el siglo I, estamos hablando de la década del 30 y 40, no existía dicha idea. La iglesia era una. Y todos necesariamente debían de corresponder con la doctrina que venía de Jerusalén. Porque en Jerusalén es que se transmitía la doctrina. Porque ahí es en donde estaban los apóstoles. Y los apóstoles, esto es dicho por el mismo discípulo de Pablo, Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 1, son los apóstoles quienes son cuidadores del depósito de la fe. ¿Y dónde estaban los apóstoles? En Jerusalén. Entonces, fíjense cómo este testimonio del discípulo de Pablo parece contradecir esta afirmación de la teología paulina. ¿Hay una teología paulina? Claro, porque hay un montón de obras de Pablo en el Nuevo Testamento. Pero esto no quiere decir que la teología paulina de alguna manera sea independiente y esté desvinculada de la teología de los demás apóstoles. Para nada, la iglesia era una. Y reitero, esa señal de compañerismo en el libro de Gálatas demuestra esto. Y no es que la iglesia, Pedro, Santiago y Juan se someten a Pablo, sino todo lo contrario. Recordemos de que quien era el capo de la iglesia primitiva no era Pablo, era Pedro. ¿Está bien? Vale la pena la aclaración. Entonces esto de la teología paulina guarda. Siendo su primer obispo. Por eso es presentado por la Iglesia Católica como el primer papa, según las palabras que le dirigió Jesús. Tú eres Pedro. Bueno, primero, quiero señalar respecto a esto, ¿no? Pedro en Roma. En el Nuevo Testamento, y cuando hacemos un análisis histórico del origen del cristianismo y la iglesia primitiva, no vemos el Nuevo Testamento necesariamente como palabra de Dios, sino que tratamos de verlo como 27 documentos históricos que, dependiendo de su género literario, nos van a proporcionar información de ese contexto histórico en el que se encontraba. Entonces, viendo los documentos de esta manera, nosotros lo que podemos decir es que Pedro parece, en sus epístolas, por alguna razón, dirigirse a la iglesia de forma universal desde un lugar que no es Jerusalén. Eso es lo que podemos decir. Hay una discusión respecto a qué es lo que Pedro quería decir cuando lo saludaba desde Babilonia. Esto, a la luz de los padres apostólicos y de los padres de la iglesia, lo vamos a entender como que Pedro estaba en Roma y que la referencia a Babilonia que hacen sus epístolas es porque él ya se encontraba en Roma y establecía una relación entre Roma y Babilonia. ¿Se entiende? Sin contar que los primeros cristianos afirmaron, por dar un ejemplo, hay diversos documentos del cristianismo primitivo que sostienen que Marcos, el discípulo de Pedro, es el autor del Evangelio de Marcos,
sostienen que el contexto en el que se redacta el Evangelio de Marcos es en Roma porque Pedro se encontraba, antes de su muerte, en Roma. Y se afirma de que Pedro y Pablo fundaron iglesia en Roma. Pero el Nuevo Testamento no te dice que Pedro estuvo en Roma. Solamente hay una referencia en las epístolas de Pedro donde se habla de donde él saluda desde Babilonia. Y esto hay que leerlo a la luz de los padres de la iglesia, a la luz de los padres apostólicos, que es lo que creían los cristianos primitivos. Y los cristianos primitivos entendían que esa referencia a Babilonia es por la mismísima Roma. Entonces, bueno, todo parece indicar de que Pedro en algún momento, que no se sabe cuándo, viaja a Roma, no se sabe en qué circunstancias, y es ahí en donde predica y funda la iglesia en Roma. Ahora, fundar iglesia en Roma, tenemos que ver a ver qué es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque por dar un ejemplo, en el año, si yo no me equivoco, corríjanme en los comentarios si es que estoy equivocado, pero si yo no me equivoco es en el año 57 que se escribe la epístola a los romanos. Pablo escribe la epístola a los romanos y en la epístola parece Pablo no conocer todavía la iglesia de Roma. Lo llamativo es que si para ese momento Pedro ya hubiera estado en Roma, Pablo lo hubiera saludado. Pero no hay ningún saludo de Pablo a Pedro en Roma. No hay un saludo. En la epístola de Pablo, escrita a la iglesia que está en Roma, no hay un saludo de Pablo a Pedro. ¿Se entiende? No lo hay. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Y que probablemente Pablo entendía que en el momento en el que llegara su carta a Roma, Pedro no estaba ahí. Eso es lo único que quiere decir. Entonces no sabemos si el hecho de fundar iglesia en Roma fue antes de esa epístola, si Pedro llega después, no sabemos, no lo sabemos a eso. Pudo haber sido agrupado un grupo, bueno, valga la redundancia, ¿no? Pudo haber sido agrupado un grupo de cristianos predicados por alguien que no sea un apóstol, tal y como ocurre en el libro de los Hechos por Felipe. Felipe va a la comunidad, creo que era de Antioquía, si yo no me equivoco, corríjanme que en este momento no recuerdo. Felipe va a una comunidad, a un determinado lugar, predica, y una vez que hay un montón de gente ahí que abraza la fe cristiana, tienen que ir Pedro y Juan a esa comunidad para oficialmente fundarla, por así llamarlo. Lo mismo pudo haber pasado en Roma. Otra persona que no sea apóstol pudo haber predicado el evangelio y luego tuvo que haberse dirigido a alguna autoridad, tal y como lo era Pedro, y ahí oficialmente, a partir de ese momento, se funda la iglesia de Roma, en este caso, ¿no? Hay diversas formas de leer esto. Lo que sí podemos afirmar con contundencia es: Pedro se estableció en Roma en algún momento de la década del 60, de principios de la década del 60, él ya se encontraba ahí, predicaba ahí, y es en ese lugar donde, al parecer, Marcos elabora el Evangelio de Marcos, que la iglesia primitiva lo consideraba las memorias de Pedro, porque el Evangelio de Marcos se basa principalmente en la predicación de Pedro, y esto ocurre en Roma. Entonces, reitero, hay que leer la historia de la forma correcta, entendiendo que toda esta información a nosotros nos llega fragmentada. Otra cosa después va a ser, bueno, ciertas cosas que vamos a creer por fe y que está terriblemente justificado. Pero si queremos hacer un análisis histórico estricto, tenemos que ser cuidadosos respecto a lo que decimos, porque lo que decimos, afirmamos, tiene que estar respaldado con documentación. Primer obispo. Por eso es presentado por la Iglesia Católica como el primer papa, según las palabras que le dirigió Jesús. Sí. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, de hecho, significa piedra. El destacado discípulo acabó sus días en Roma y allí murió martirizado en torno al año 67 durante el mandato de Nerón. Sí. Por esa misma época, Pablo también murió como mártir en Roma, al igual que Pedro.
Sí. En esa época la población judía se había rebelado contra el Imperio Romano hasta que en el año 70 las legiones romanas mandadas por Tito destruyen Jerusalén y su templo. Comienza la diáspora de los judíos, aunque Es rarísimo que en un video que intente contarnos cómo es que el cristianismo se desprende o se separa del judaísmo, todavía no nos hablen de la resurrección de Jesús. Capaz que más adelante retrocede, pero es rarísimo, porque ahí es en donde se encuentra el puntapié inicial. ¿Dónde surgen estas ideas, estas creencias del minuto cero de este video? Porque este video lo que pretende mostrar es la separación que hay entre el judaísmo y el cristianismo. Pero arrancó el video con la presuposición de que el cristianismo ya era un grupo de personas que creían cosas distintas a los diferentes tipos de judaísmo que había para ese entonces, pero no nos explica por qué. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, reitero, esto suele pasar porque estas explicaciones intentan evitar discutir el caso de la resurrección de Jesús. Es a ese tercer día, cuando Jesús aparece nuevamente con vida, cuando hay una tumba vacía, que ese grupo, al menos de, en principio, 12 personas, 11 personas, con las mujeres, empiezan a creer algo completamente distinto a los judíos, a los tipos de judaísmo que hay. Porque ni siquiera entre las sectas judías creían necesariamente lo mismo. Pero este grupo de 11 judíos con las mujeres empezaron a creer algo completamente distinto que las diferentes sectas judías, de tal forma que cualquiera de ellas rasgaría sus vestiduras con al menos mencionar una de esas creencias. Por dar un ejemplo, que Jesús era Dios. Por dar un ejemplo, en una Trinidad. Por dar un ejemplo, que la muerte de este campesino galileo viene a ser el sacrificio pleno y perfecto que Dios acepta para pagar el pecado. Eso es una blasfemia para los judíos de aquel entonces. Entonces, es en ese tercer día, es ese domingo a la mañana, cuando los apóstoles se encuentran con Cristo resucitado, que automáticamente todas estas creencias se incorporan y estos grupos se separan para nunca más volver a relacionarse. Estos grupos de personas, ¿no? Es una pena que, dado que el video pretende señalarnos cuáles son las razones por las que existe esta separación, no hayan abordado el tema desde la resurrección de Jesús. Que los cristianos se reorganizaron en una comunidad en torno a Simeón de Jerusalén, que inició de nuevo la predicación evangélica por Palestina, no sin muchas dificultades. Sobre Andrés el pescador, uno de los primeros seguidores de Jesús y hermano de Pedro, dice la tradición que fundó una sede episcopal en Bizancio, la que sería la Segunda Roma, conocida desde el siglo IV como Constantinopla. Y terminó martirizado, como casi todos los grandes nombres del primer cristianismo. La iconografía le suele representar crucificado en una cruz en forma de aspa, conocida como Cruz de San Andrés. Otra de las primeras zonas de extensión del cristianismo fue el norte de África y en concreto Egipto, donde llegó el evangelista Marcos para terminar fundando la iglesia de Alejandría. Las enseñanzas de Jesús tuvieron buena acogida, ya que era una región donde ya existía una floreciente comunidad judía. El cristianismo también se extiende por Siria, en ciudades como Antioquía, actual Turquía, o Damasco, y en enclaves costeros que actualmente se encuentran en el Líbano, como Tiro, Sidón, Biblos o Trípoli. Antioquía de Siria es el enclave más importante del cristianismo primitivo, después de Jerusalén. Fue Bernabé quien llegó a estas tierras, enviado por la comunidad de Jerusalén. Bernabé llamó también a Pablo para que le echara una mano, y según las cartas de Pablo, el mismo Pedro estuvo allí un tiempo antes de partir a Roma. Antioquía fue una ciudad muy poblada, cosmopolita y helenizada, un enclave comercial y cultural, donde las personas cultas y buena parte de la población, incluida la comunidad cristiana, hablaban el griego. Ahí es en donde se lleva a cabo esa famosa discusión entre Pablo y Pedro, ¿no? Que muchas personas creen que era una discusión o proponen,
A mí me parece que lo hacen de forma bastante deshonesta simplemente para justificar ideas personales. Proponen que lo que tuvo Pablo con Pedro fue un altercado doctrinal, que Pedro sostenía una postura doctrinal y Pablo sostenía otra postura doctrinal. Y esto no es así. El mismo texto no necesita ser muy capaz para entender qué es lo que el texto transmite. Pablo lo que dice en el libro de los Gálatas es que el altercado fue a raíz de Pablo ver hipocresía en Pedro, porque Pablo sabía Pablo sabía que Pedro conocía la verdad, que sabía la verdad, y mismo así cuando venían los de la iglesia de Jerusalén, actuaba de otra manera, ¿se entiende? Entonces Pablo lo que confronta es la hipocresía de Pedro en ese momento. No es que había un altercado doctrinal de dos posturas teológicas diferentes. Esto vale la pena señalarlo porque mucha gente cree o intenta creer de que en la iglesia primitiva como que hasta entre los apóstoles habían diferencias doctrinales, y esto no es así. Las distintas costumbres devinieron en fuente de disputas dentro de la comunidad cristiana, fraccionada entre los que hablaban griego y los que hablaban la lengua de los judíos, o entre gentiles y judaizantes. Pese a las dificultades, la iglesia de Antioquía acabó siendo muy importante, convirtiéndose en uno de los 5 patriarcados de la iglesia del primer milenio, junto a Jerusalén, Roma, Bizancio, más tarde renombrada como Constantinopla, y Alejandría. Las comunidades cristianas siempre mantuvieron viva la práctica de su fe. A ello contribuyeron los padres apostólicos, que no conocieron a Jesús pero sí a sus apóstoles. Es el caso de Clemente de Roma, que conoció a Pedro y a Pablo. Clemente fue el 4º obispo de Roma, tras Pedro, Lino y Anacleto, y es autor, al igual que Pablo, de una famosa epístola a los Corintios, que es considerada la primera gran obra de la literatura cristiana fuera del canon neotestamentario. Hay gente que ubica a Clemente con el Clemente que nombra Pablo o que saluda a Pablo en la epístola a los romanos. Vieron de que en la epístola a los romanos hay un saludo de Pablo a un Clemente, o hay una mención a un Clemente. Algunos señalan de que este Clemente a quien Pablo saluda o menciona es luego este obispo de Roma que va a ser papa en la década del 90, el 4º obispo de Roma, como bien dice el video. Es llamativo eso, al menos lo menciono como dato anecdótico. También fue martirizado. Se le arrojó al mar con un ancla atada al cuello. Otro de los padres apostólicos fue Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan. Es autor de 7 cartas que redactó en el transcurso de unas pocas semanas, mientras era conducido desde Siria a Roma, camino de un trágico final: ser devorado por los leones del circo romano. La última de las cartas es un escrito personal dirigido a su amigo Policarpo, también discípulo del apóstol Juan y también padre apostólico. Policarpo fue obispo de Esmirna, una de las 7 iglesias de Asia. Hacia el año 155 fue martirizado, quemado en la hoguera. Las herejías comenzaron desde el mismo nacimiento del cristianismo. Ya el cristianismo había sido percibido como una herejía del judaísmo, y la teología de Pablo, la que se terminó imponiendo, también fue percibida como herética, y el mismo Pablo fue considerado un hereje. Siempre hubo problemas en mantener la unidad dentro de una babel de voces distintas que producían con frecuencia un fuerte encono dentro del seno del cristianismo. Esto de Pablo considerado un hereje, la pregunta es ¿por quién? Evidentemente van a haber grupos de fariseos convertidos al cristianismo que van a tener sus discordias con Pablo y que probablemente a sus ojos, a los ojos de estos fariseos convertidos al cristianismo, Pablo, la teología predicada por Pablo, podría llegar a ser considerado herética. ¿Está bien? Pero esto no quiere decir que los apóstoles hayan considerado a Pablo hereje. Por eso tuvo mucha importancia. De hecho, en la segunda epístola de Pedro, Pedro mismo señala de que Pablo, las obras de Pablo, las epístolas de Pablo, son elevadas al estatus de escritura, y señala además que lo que Pablo escribe, las ideas de Pablo son difíciles de entender de tal forma que algunos indoctos tuercen el significado de sus palabras.
yo no recuerdo una mención que indique o que al menos te invite a pensar que los apóstoles creyeron que Pablo era un hereje. No, no se me cruza ni siquiera haciendo un esfuerzo o una idea por la cabeza. Que a finales del siglo II, un discípulo de Policarpo, llamado Ireneo, a la sazón obispo de Lyon, redactara Contra las herejías, una obra fundamental dentro de la teología cristiana. A partir del siglo III se multiplican las comunidades y los autores cristianos. Bueno, fíjate qué interesante que es esto, porque ya está, para el tiempo de los padres apostólicos, que es finales del siglo I, principio del siglo II, hablar de herejías quiere decir que ya había una sólida teología cristiana. Ya habían doctrinas bien establecidas por el cristianismo primitivo. Porque si no, no se podría hablar de herejía, de una desviación de la ortodoxia. ¿Se entiende? Entonces, fíjate cómo Jesús muere y resucita a mediados de la década del 30 o principio de la década del 30, ya para finales del siglo I, y eso porque estamos hablando de los padres apostólicos, ya en el Nuevo Testamento encontramos apóstoles combatiendo herejías. Por ende, si hay una idea de herejía, quiere decir que hay una idea de desviación de la sana doctrina. Y esa sana doctrina es una estructura teológica bien pensada y justificada por la predicación de Cristo que se establece poquito tiempo después de Jesús haber resucitado. Entonces, fíjense cómo estos documentos, tanto los documentos novotestamentarios como también los de los padres de la Iglesia, confirman que la teología cristiana no es un conjunto de ideas que fueron embelleciéndose con el pasar del tiempo de tal forma que terminaron afirmando en última instancia que Jesús era Dios y lo terminaron deificando, ¿se entiende? En absoluto, para nada. Ya desde tiempos primitivos todas estas cosas se creían y como unidad, como un gran bloque, los cristianos creían todas estas cosas. Obviamente van a haber herejes, pero para hablar de herejes tenemos que presuponer una sana doctrina. Si no, no se podría hablar de herejía. ¿Se entiende? Y esto quiere decir que hay una sólida teología cristiana bien constituida muy poco tiempo después de Jesús haber resucitado. Especialmente en Siria y el norte de África. En Occidente, la lengua principal del culto deja de ser el griego y pasa a ser el latín. La teología avanza y se profundiza en los pormenores de la doctrina trinitaria. El primero en usar el término Trinidad, Trinitas en latín, fue Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia. El mundo cristiano estuvo marcado por la persecución desde sus inicios, pero cobra forma durante el... Vale la pena señalar, es una tontería, pero alguno puede estar medio perdido, vale la pena señalar que más allá que a finales del siglo II es que se utiliza por primera vez el término Trinidad, esto no quiere decir que no era una idea cristiana primitiva la Trinidad. El término se utiliza de esa manera para poder, de alguna manera, presentar dicha teología, dicha idea. Pero esta idea, esta creencia, es del tiempo apostólico, es predicado por los apóstoles. En el Nuevo Testamento los apóstoles en diversas oportunidades, no ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, en diversas oportunidades señalan esta creencia de forma explícita o implícita, pese a que no van a utilizar el término Trinidad, que sí es de finales del siglo II. El reinado de Nerón, y se prolonga con interrupciones hasta la época de las grandes persecuciones de Diocleciano, conocida como Era de los Mártires. Por este motivo, una de las características del cristianismo primitivo fue su clandestinidad. Además, con el inicio de las persecuciones y los primeros mártires, se adquirió la costumbre de realizar la liturgia en el lugar donde esos mártires eran enterrados. De ahí, por ejemplo, el hábito de rezar en las catacumbas de Roma, donde se fueron colocando símbolos cristianos como el buen pastor, que aparece en las catacumbas de San Calixto. Vale la pena señalar porque hay algunos protestantes que como que rechazan la idea de esta costumbre primitiva cristiana, de la importancia del sepulcro de los mártires o los héroes de la fe. Y esto es una costumbre que es tomada, por el judaísmo. Los judíos, tanto en el tiempo del Antiguo Testamento como luego los contemporáneos a Jesús, eran personas que de alguna manera veneraban
a los héroes de la fe. No es un tipo de veneración de la forma en la que luego nosotros vamos a ver en la actualidad en la Iglesia Católica. Evidentemente va a haber un desarrollo de esa idea. Pero me refiero a veneración a que sean lugares, por dar un ejemplo, lugares de peregrinación. Los judíos peregrinaban a los sepulcros de los héroes de la fe. Si los judíos necesitaban reflexionar y tomar decisiones respecto a cosas importantes de su vida, muchas veces lo hacían en los sepulcros de estos héroes de la fe y demás. Entonces, esta costumbre de considerar importante el sepulcro del héroe de la fe, que en definitiva para el cristiano va a ser el mártir, es tomada del judaísmo previo a la existencia del cristianismo. ¿Está bien? No es que el cristiano se apareció con algo nuevo. No, no. Después eso, obviamente, esa veneración va a desarrollarse mediante una teología sólida. Pero esta costumbre del sepulcro particularmente es tomada de los judíos. El símbolo del pez, que se hizo muy popular. La comunidad, al ver que algunos de esos cristianos acababan martirizados, empezó a tomarlos como modelo. Por eso se popularizó el género literario de la Sacta Martyrum, que describen de manera vibrante la persecución y muerte de los santos mártires. Pero finalmente, los cristianos encontrarían la paz. Después de los fracasos de Diocleciano, cesarían las persecuciones. 2 edictos pusieron fin a la clandestinidad: el edicto de tolerancia de Nicomedia, del año 311, y sobre todo el edicto de Milán, del 313, con el que se concede libertad religiosa dentro de los limes del Imperio Romano. Pero pará. ¿De cómo esta secta del judaísmo se convirtió en una religión universal? No me dijiste nada acerca de Jesús. No me dijiste nada acerca de la historia más primitiva de la iglesia cristiana. Partió de una presuposición, partió de años después de que el cristianismo ya se había desvinculado completamente de todo tipo de judaísmo. Esto es lo que suele pasar cuando se hace un análisis histórico respecto al origen de la fe cristiana. Esto es muy común. Que se intente evitar el caso de la resurrección. Recuerden, el cristianismo nace porque hay un Galileo que fue crucificado y que al tercer día aparece nuevamente con vida con una tumba vacía. A raíz de eso es que este grupo de 11 personas más las mujeres comienzan a creer cosas que para los judíos de aquel entonces eran una blasfemia. En ese preciso momento hay una separación que a menos que el judío se convierta al cristianismo, no va a haber más una reconciliación teológica. Ese es el momento en donde se separan ambos grupos. Espero que lo que haya añadido te haya sido de bendición. Te leo en los comentarios. Abrazo.